buenas tardes. Muchas gracias, mi querido amigo el doctor Fernando Mayorga, especialista en Derecho Indiano, materia que en los pensos académicos ha ido desapareciendo. Todos recordamos los textos de Oscar de Key y ahora pues los suyos, que son realmente un contenido técnico, científico, riguroso, por lo cual aprovecho para felicitarlo y además agradecerle que nos dé esta entrevista a la Academia. Por mi conducto aprovecho para presentarme, mi nombre es Sandra Morelia. Cuéntenos, ¿por qué se dedica usted a esta maravillosa área del conocimiento? Gracias, doctora Sandra, mi querida amiga. En el año 1977, las Academias de Historia y de Jurisprudencia organizaron un cursillo de Derecho Indiano. Trajeron a dos grandes maestros españoles, otro joven prospecto español, y de Buenos Aires subió don José María Mariluz Urquijo. Fueron 4 semanas de curso. El curso se organizó en los salones de la Academia Colombiana de Historia. Yo fui a ese cursillo y quedé perfectamente prendado de uno de los grandes maestros españoles, Ismael Sánchez Bella. Ismael Sánchez Bella había sido el fundador de la Universidad de Navarra y era una autoridad en el mundo del derecho indiano. Yo hablé con él, quise hacer mi doctorado con él, él me aceptó y me fui a la sombra del maestro a la Universidad de Navarra a adelantar mis estudios de derecho indiano. Esa fue la historia. Él tenía una línea de investigación en la cual yo trabajé. Mi tesis doctoral se llamó La Audiencia de Santa Fe en los siglos XVI y XVII, porque la especialidad de él era el periodo de la Casa de Austria. Entonces, por eso los siglos XVI y XVII. Bueno, vamos a hacer un salto mortal para llegar a nuestros días y hacer una pregunta muy ácida, que creo que requiere una respuesta científica, y en la medida que la vayamos socializando y entendiendo, contribuimos a una solución más amigable de los conflictos actuales de nuestra sociedad. ¿De verdad los españoles expropiaron a los indígenas de sus tierras? Bueno, la manera como los españoles organizaron las comunidades indígenas fue congregándolas en espacios muy bien determinados, muy bien delimitados. Eso se llamaron resguardos. Estos resguardos duran vivos hasta prácticamente, en su gran mayoría, hasta el siglo XIX. Y digo en su gran mayoría porque aunque la legislación republicana pretendió dividir esos resguardos y entregarlos en propiedades independientes, en Cauca y Nariño ese proceso no se terminó de cumplir. Por eso, si nosotros queremos conocer lo que se llama en el mundo del derecho agrario de resguardos del periodo colonial, bueno, debería decirse del periodo indiano, hay que ir a la legislación bajo la cual fueron constituidos. Eso es un principio general de derecho. Entonces, el derecho indiano hoy sigue siendo o es una herramienta fundamental para el manejo de los conflictos territoriales en todo el país, pero básicamente en Nariño y Cauca. Yo creo que la Corte Constitucional lo ha entendido. Creo que falta profundidad en la exigencia de los órganos del Estado para establecer medidas mucho más serias y más profundas que implican necesariamente una visión desde el mundo del derecho indiano, porque es el derecho bajo el cual se constituyen esos resguardos a finales del siglo XV, y durante el siglo XVI. Entonces, esas visitas de los miembros de la audiencia que iban, caminaban el territorio y congregaban los indígenas, demarcaban ese espacio, hay que tomarlo en cuenta para la solución de conflictos en el mundo de hoy. Bueno, eso es muy importante y además supremamente interesante. La verdad es que usted lo ha dicho, la Corte Constitucional tiene clara esa perspectiva, tal vez al interior del Ejecutivo
sería bien importante instituir unas clasecitas de derecho indiano, ¿no le parece? Pues yo creo que las diferentes ramas del poder público que tienen que ver con el problema, como son la rama jurisdiccional y el poder ejecutivo, tienen que tener claro este fenómeno para poder dar soluciones adecuadas, que curiosamente los indígenas, porque la visión de ellos de la vida es distinta a la nuestra. Sí, su cosmogonía obviamente es culturalmente... Ellos siguen su tradición, por eso se hacen matar por una tradición que, si a mí me lo contó mi abuelo, eso es cierto. Nosotros los occidentales, y me incluyo en esa categoría, aunque no lo soy del todo, afortunadamente, tenemos una visión del mundo distinta. Entonces tenemos que entender que si ellos dicen que ese resguardo es de ellos, bueno, venga, miramos. Usted por qué lo dice, pero no rechazar de entrada, ni pedir unos títulos a la manera moderna. Yo tuve la fortuna inexistentes en la época. Yo tuve la fortuna de haber trabajado en la Superintendencia de Notariado y Registro 5 años, y de esos 5 años, 2 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la sección de libros antiguos. Entonces, pues ahí aprende uno que el registro es un invento nuevo, claro, es moderno, obvio, es un registro, es un invento del siglo XVIII. Obvio, del Estado moderno. Exacto. En los tiempos de antes lo que existían son visitas a la tierra, que son visitas de tipo administrativo, y en esa administración, en esas visitas se constituyen esos resguardos. Una última pregunta, porque el tiempo se nos agotó. ¿Mejoró la condición indígena en Colombia con la independencia? No, definitivamente no. Respuesta categórica. No, es categórica porque primero... Un minuto para explicar. La República se preocupó por dividir estos resguardos, que era la manera de entender la comunidad, como su nombre indica, su propio destino, y eso fue supremamente nocivo. Ellos se opusieron, los indígenas se opusieron a la división, pero las normas del Estado Nacional implicaron la división de muchos de esos resguardos. Yo he tenido la fortuna de conocer la división de muchos de estos resguardos, sobre todo en Boyacá. Entonces, es una medida de la tercera década del periodo republicano. Bueno, pues creo que nos va a tocar hacer muchas otras entrevistas. Aquí un abrebocas. Quedó claro que fue solamente una entrevista provocadora para profundizar en el derecho indiano y en los elementos que aportaría a una real solución de la actual problemática indígena en Colombia. Mil gracias. No, por favor, con mucho gusto.